Bien, el tema propuesto para hoy es la desencarnación. ¿Por qué hablar de la desencarnación? Porque todos nosotros los que estamos aquí teniendo una vida, mm, siempre vamos a pasar por esta experiencia, la desencarnación. Lo único seguro que nosotros tenemos, digamos nosotros los que estamos encarnados, es que vamos a desencarnar. Eso es lo único que tenemos fijamente seguro. No hay nada más. Y como todos tenemos que pasar por esa experiencia, pues bueno, comprender acerca de esto, ¿no? Y, y comprender algunas cosas que giran en torno a esa parte de la desencarnación. Estemos en el proceso de desencarnación o nos encontremos no dentro de ese proceso. Hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de esto. El tema es muy amplio. Vamos a tratar simplemente de esbozar algo, algo importante, algo que nos concierne. ¿Qué podemos entender nosotros con la desencarnación o lo que nosotros llamamos muerte? Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 155, en en la contrapregunta que se hace, mm, dentro de las explicaciones que hay allí nos dice que la muerte es la destrucción del cuerpo solamente. O sea que cuando nosotros hablamos de muerte, si le comentamos a alguien acerca de muerte, ese término es algo traumático. Mm, Muchas personas no quieren saber de esto, de qué es muerte. Pero aquí nos van diciendo que la muerte es simplemente como nos dice, es la destrucción de solamente el cuerpo. Porque nosotros estamos acostumbrados a llamar muerte a la extinción de todo. O sea que cuando llega la muerte se acaba absolutamente todo. Hoy con los espíritus nos damos cuenta de que no, que simplemente este fenómeno ocurre directamente sobre el cuerpo o el protagonista sería el cuerpo físico. En este episodio, que es lo que es la muerte, nos dice el perispíritu se separa del cuerpo cuando en este cesa la vida orgánica. O sea que para poder entender la muerte necesitamos comprender qué es un cuerpo, qué es el perispíritu y que el perispíritu allí, cuando ocurre el fenómeno de la muerte, el perispíritu se separa, cuando ocurre el fenómeno de la muerte. Podemos verlo aquí de una forma más gráfica. Imaginémonos que nosotros somos este ser integral, cuerpo, perispíritu y espíritu. Nosotros somos eso. Nosotros hoy que estamos vivos tenemos nuestro cuerpo, el ser integral, el perispíritu y el espíritu. Este cuerpo entonces es el que presenta las señales de vida. Presenta las señales de vida debido a algo característico. Y es que existe un componente adicional que los espíritus nos ayudan a entender como un cuerpo vital que hace que es, este compendio de átomos que somos nosotros, porque en realidad nosotros somos un compendio de átomos, presente características especiales y es lo que nosotros llamamos signos vitales, que esos átomos de alguna forma presenten vida. ¿Qué ocurre entonces cuando ocurre el fenómeno de la muerte? Que este cuerpo, este cuerpo pierde esos signos vitales. Hoy se sabe que para poder determinar si una persona está muerta, no simplemente debe presentar que no respire o que también su corazón no palpite. No, se necesitan unos indicadores más, muchos más de 10 indicadores para poder decir que efectivamente ese cuerpo ya no tiene vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este cuerpo, entonces, cuando ya no tiene vida, cuando ya no tiene vida, o sea, que ha perdido esos signos vitales. A veces nosotros vemos que dentro de la medicina o en estos espacios de salud
Dice que la persona está en un estado vegetativo, pero al estar en un estado vegetativo no está muerta, porque se ve que el cuerpo está vivo. Entonces, cuando ya el cuerpo ya no tiene las señales de vida, inmediatamente el perispíritu se libera del cuerpo. Hay unos lazos que vinculan al perispíritu con el cuerpo y de alguna forma esos lazos se van extinguiendo, se van atenuando. Y de esa manera, como nos dicen los espíritus, el único que muere es el cuerpo. El cuerpo es el que muere, de restos continuamos nosotros. Continuamos nosotros con nuestro ser integral, que sería el perispíritu y el espíritu. Eso sería lo que continúa. Por lo tanto, por eso es que con los espíritus ya no se habla de muerte, porque muerte sería la extinción. La muerte simplemente es denominada como desencarnación, o sea, que la carne ya no sigue formando parte de nuestro ser integral. Ya la carne, o sea, que lo que es el cuerpo ya no sigue formando parte. Por eso se llama desencarnación. Y el proceso contrario sería la encarnación, o sea, que nosotros tomamos carne, o sea, tomamos el cuerpo. Eso en sí, sencillamente sería la desencarnación. Pero miremos que el perispíritu, pues, se tiene que desvincular del cuerpo. Bueno, en la misma pregunta, en la respuesta que nos dan allí, dice cuando se trata de una muerte natural, es decir, cuando ésta se produce como la resultante de la extinción de las energías vitales por causa de la vejez o de una enfermedad, el desprendimiento se realiza gradualmente. Lo que nos están diciendo aquí los espíritus es que en el momento en que nosotros desencarnamos, en el momento en que ocurre el fenómeno de la desencarnación, que se tiene que liberar el perispíritu del cuerpo, pues en realidad eso no sucede de golpe. Eso no sucede de un momento a otro. Se necesita que ese desprendimiento se necesita, no, ocurre el desprendimiento de una forma gradual. Tiene que ocurrir así. O sea que nosotros nos vamos liberando poco a poco. Nos vamos liberando poco a poco. Y aquí nos están hablando que eso es lo que debería acontecer. En nosotros debería ocurrir así como cuando reencarnamos, tomamos un cuerpo y el cuerpo lo vamos tomando de forma gradual. De igual forma, porque cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, nuestro cuerpo se va desarrollando y a medida que se va desarrollando, nosotros como espíritus, o sea, el perispíritu se va uniendo a nuestro cuerpo. De igual forma, cuando ya nos vamos de aquí, el perispíritu se tiene que ir desprendiendo gradualmente. Eh, Ahora, así como cuando reencarnamos de una forma natural, el desprendimiento debería darse de forma gradual en la muerte natural. O sea, nuestras muertes deberían ser naturales. La realidad muestra que muchas veces no, pero debería ser una muerte natural. ¿A qué se denominaría muerte natural? A la muerte provocada, como nos dice aquí, por la extinción de las energías vitales, por la vejez. Entonces, cuando nosotros vemos, nosotros vamos teniendo ya una edad adulta, nuestros cuerpos ya no responden como cuando éramos jóvenes. ¿A qué se debe esto? A que cuando nosotros encarnamos, a nosotros nos envían con un, con una energía. Imaginémonos así como cuando tenemos nuestros celulares que viene con una batería. Esa batería nuestra con la que reencarnamos, imaginémonos que tiene unas 5 líneas de carga. Nos envían con la carga llena.
a medida que va pasando el tiempo, pues se van disminuyendo las líneas. O sea que cuando nosotros tengamos unos 80 años tendremos una línea o dos líneas o línea y media, porque ya la batería se ha desgastado. Eso es lo que ocurre de forma natural. Por eso como adultos no respondemos de la misma forma que cuando adultos mayores no respondemos de la misma forma que cuando jóvenes. Entonces, lo que nos está mostrando es que ese desgaste energético, inmediatamente también se va manifestando en el desprendimiento que se va realizando por los lazos que nos unen del perispíritu al cuerpo. O sea, hay un agotamiento de la energía de esos lazos que nos vinculan al cuerpo. Ahora, también eso sucede no solamente cuando llegamos a la vejez, 80 años, 90 años, 100 años, sino que también cuando aparece una enfermedad en nosotros y que la enfermedad nos lleva a la muerte. O sea, la muerte lo que está provocando es también el desgaste de esa energía, mm, de esa batería que nosotros tenemos cuando reencarnamos y por lo tanto, en esa enfermedad, los lazos que nos unen al perispíritu también se van atenuando. ¿En qué tipo de enfermedades? Entonces, fácilmente lo podemos identificar en enfermedades terminales. Un ejemplo, el cáncer. El cáncer entonces va consumiendo la energía, bueno, vamos a explicar aquí por qué, sino que como efecto va ocurriendo un desgaste físico, porque en realidad existe un desgaste energético. Y ese desgaste energético entonces lo que va provocando es que esos lazos que nos unen al perispíritu se vayan desgastando. Entonces es fácilmente identificable lo que nos están diciendo aquí. Cuando nosotros vemos que una persona ya llega a la edad adulta, ya es mucho, mucho mayor, o a la cuarta edad que hoy se habla, ya no la tercera edad, sino la cuarta edad, 90 años, 80, 90 años y cerca a los 100, nosotros vemos que el cuerpo ya no responde de la misma forma. Y no responde de la misma forma porque la energía no se encuentra ahí, no se encuentra ahí a su plenitud. Y ya empiezan a fallar algunos órganos, o mejor dicho, casi todo el cuerpo empieza a fallar. Muestra entonces el debilitamiento de- de estos, de estos lazos. Eso tiene una finalidad, y la finalidad es que cuando nosotros vemos que nuestra energía se va agotando, directamente nosotros vamos aceptando que ese cuerpo en algún momento va a fallar. O sea, debería suceder así, debería suceder así. Entonces es como una fase de entrenamiento, una fase de entrenamiento. Así como cuando nosotros reencarnamos, nosotros no tenemos de una vez nuestro cuerpo listo para poder manifestarnos, sino que nuestro cuerpo se va desarrollando, pasa, pasa por la etapa de bebé y después de niño y después de la infancia, por todas estas etapas, mientras nosotros vamos adaptando como espíritus a ese cuerpo. De igual forma, el cuerpo se va desgastando y ya nosotros psicológicamente nos vamos preparando, nos vamos preparando. O sea, es una fase de entrenamiento para que cuando llegue el momento del deceso, ya nosotros estemos preparados. Y eso es lo que ocurre con la gente, ¿no? De forma general. Ya incluso la gente cuando se ve muy agotada dice, no, ya como que ya mis días ya se van acercando. Mis últimos días se van acercando. Incluso con la enfermedad, las personas se ven tan agotadas que ya están pensando en la muerte. De forma general, ¿no? Porque hay ciertas excepciones. Entonces lo que vemos es que Dios en su infinita sabiduría nos permite que el desgaste sea gradual para que nosotros ya nos vayamos preparando. Incluso hay personas que llegan en estos momentos y desean que ya ocurra la muerte. Sí, yo ya me voy a morir, yo ya me voy a morir, ojalá que Dios se acuerde de mí, en la vejez o en las enfermedades. Entonces, lo que va provocando este desgaste de energías es que el desprendimiento se dé de forma gradual, se va dando de forma gradual.
O sea, no es de forma automática, brusca, una cosa abrupta, no. Es gradual y tiene que ser así, como un efecto psicológico con nosotros. Pero nos siguen diciendo los espíritus en la pregunta 154. En el hombre materializado y sensual que vivió más para el cuerpo que para el espíritu, en aquel que para el cual la vida espiritual no significa nada y ni siquiera pensó en ella alguna vez. Entonces, lo que estábamos hablando ahora es de la muerte natural, ¿sí? La muerte natural, lo que debería ocurrir de forma, lo que Dios desearía que ocurriera con nosotros, ¿sí? Que llegamos a la vejez o aparece una enfermedad y el desgaste es gradual y nos liberamos y llegó la desencarnación. Pero aquí los espíritus nos van a invitar a pensar en algo. Y es que si nosotros como humanos, somos muy materializados, nos gustan mucho las cosas del mundo, no nos identificamos nosotros como espíritus, o sea, no tenemos una noción de espiritualidad. Para nosotros el cuerpo lo es todo, aunque a veces hablemos de Dios, aunque a veces tal vez busquemos leer cosas por ahí espirituales, pero para nosotros el cuerpo es nuestro sitio de culto. Para nosotros nuestro cuerpo vale más que cualquier cosa y vivimos incluso de los placeres en el cuerpo. Eso indica que nosotros estamos muy materializados, estamos más identificados con el cuerpo que con el espíritu. Para nosotros vale más el cuerpo que el espíritu. Y eso lo observamos fácilmente en nuestra actualidad, ¿no? Hay personas que incluso invierten mucho tiempo en su cuerpo, mucho dinero en su cuerpo, están pendientes mucho de sus formas, tanto que las alteran o les agregan prótesis a sus cuerpos, está indicando que para ella la vida gira en torno al cuerpo, vale más el cuerpo. Y ahora, como decimos, las personas que buscan, no, buscan una satisfacción de la vida y creen que la satisfacción de la vida es un placer en el que se estimula el cuerpo a través de sustancias o a través de una sexualidad desvariada o muy libertina. Eso está indicando que así yo digas que creo en Dios, está mostrando que mi conciencia gira en torno a todos, a una gran cantidad de aspectos materiales. Y los espíritus nos muestran este segundo tipo de personas, en cuál nos ajustamos nosotros, cuál de las dos. Dice, aquel que la vida espiritual no significa nada, o sea, aquel que no cree en nada, no cree en Dios, no cree en... Bueno, tal vez le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí, como por quedar bien. Nunca se ha puesto a pensar en eso. Mm, no va a nada, o aquel que absolutamente no cree en nada, no cree en nada, dice que eso es mentira, dice que solamente creer en Dios o que uno es algo más que este cuerpo es una falacia. Pues para esa persona, para esas personas, nos dice los espíritus, los vínculos materiales se estrechan y cuando se aproxima la muerte, el desprendimiento, aunque también se procesa en forma gradual, le exige grandes esfuerzos. Le exige grandes esfuerzos. Entonces, estas personas que su conciencia gira en torno a todo lo material, lo que están haciendo es que su conciencia también sea material y por lo tanto están muy aferrados al cuerpo, muy aferrados al cuerpo. Y por estar muy aferrados al cuerpo, aquí no están diciendo que es una persona mala o buena, es simplemente su visión materialista de la vida. Aunque se procese de una forma gradual también, cuando ellos desencarnen, porque eso se tiene que dar de forma gradual, como tiene su mente tan vinculada a las cosas materiales, esos lazos
esos lazos que los sujetan al cuerpo son muy fuertes. Así ellos se tengan que atenuar, así ellos se tengan que atenuar. Como nosotros no, cuando aparece la muerte nos da miedo porque nunca pensamos en la muerte y esas personas están tan aferradas a sus cuerpos y al placer en sus cuerpos, entonces lo que están logrando estas personas es que cuando llegue el momento de la muerte, ese, ese proceso que se de forma gradual, no se dé como sucedería en una persona con una muerte o con una persona que es espiritual, ¿sí? Por eso nos dice, para el hombre cuya alma se ha desmaterializado y cuyos pensamientos se apartaron de las cosas terrenas, el desprendimiento es casi completo antes de la muerte real. Los espíritus entonces nos ponen los dos polos opuestos. Las personas muy materialistas que giran en torno a todo lo que tenga que ver con el cuerpo y una persona que verdaderamente sabe que es un espíritu, sabe que es un espíritu. Entonces, cuando ya sabe, por ejemplo, nosotros podemos decir, yo ya sé que soy un espíritu. ¿Será que sí? Lo podemos ir evaluando. Cada vez que nos vemos en el espejo nos preocupamos más por una apariencia, por la vanidad, por lo que digan los demás. Entonces ahí vamos trabajando en nuestra conciencia. Pero hay personas que verdaderamente eso no les traumatiza. Hay espíritus muy elevados. Y ellos, entonces, aunque encarnados, saben que tienen un cuerpo, pero que ellos no son el cuerpo. Saben cuál es el objetivo de la vida que Dios les regaló. Que el objetivo de la vida es crecer espiritualmente. Ese es nuestro objetivo de vida. O sea, ya sabe que está aquí, pero que Él no es esto. Ese espíritu, si nosotros fuéramos así, el desprendimiento es casi completo antes de la muerte real. Antes de la muerte real. Entonces, aquí los espíritus nos están poniendo los dos lados opuestos. Los dos lados opuestos. Y entre cada extremo, pues hay experiencias intermedias. Hay experiencias intermedias. Digamos, en estos casos de estos espíritus que son muy elevados, podemos decir fácilmente, digamos, un Jesús, ¿no? Vamos a un caso extremo, ¿no? Un Jesús de Nazaret. Cuando él le iban a quitar la vida allí, por su conciencia, él prácticamente cuando ya el cuerpo ya no tenía signos de vida, ya él no estaba ahí. Y eso pasa en grandes espíritus que han reencarnado en otras zonas del mundo, en donde ellos son tan conscientes estos espíritus, que incluso le dicen a los demás, que son maestros espirituales, le dicen a los demás cuándo van a desencarnar. Pero ¿cómo lo logran? Por su conciencia espiritual. No es simplemente que ellos digan, sí, es que yo soy espíritu y existe Dios. No, viven de esa espiritualidad. Su conciencia es totalmente espiritual. Y esa conciencia los ha despertado y los ha alejado de una influencia negativa de la materia. Entonces esos espíritus fácilmente ellos dicen, y efectivamente cuando asoma el día de de la desencarnación, ellos están tranquilos y ya no están ahí. Incluso colaboran con el proceso de este desprendimiento, que más adelante vamos a tocar algo. Eso entonces ocurre con los extremos, ¿no? Entonces miremos, una persona demasiado materialista, retarda el proceso del desprendimiento. El desprendimiento se da así nosotros no lo deseemos, porque la muerte es lo único seguro que nosotros tenemos. Ella cuando llega viene a hacer su trabajo. Lo que hacemos nosotros es retardarlo, ¿sí? Retardarlo, ese desprendimiento que debería darse de forma natural. Y en estos espíritus elevados, entonces como vemos, ellos ya incluso se desprenden solos, ¿sí? Se desprenden solos. Cuando llegó el momento del deceso,
del cuerpo, ya ellos no están unidos. Al cuerpo que nosotros vemos allí postrado, ya no están unidos allí. Como vemos aquí, hay una influencia fuerte en el desprendimiento. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, la influencia fuerte es nuestra parte moral, moral espiritual. Entre más conciencia tengamos nosotros de nuestra espiritualidad, más fácil nos vamos a desprender del cuerpo. O sea que si moralmente somos muy caídos, estamos nosotros muy vinculados al cuerpo en el momento de la desencarnación. Estaremos muy vinculados. Habrá otro factor entonces, como vimos, para poder yo entender que soy un espíritu, pues necesito que mi parte intelectual también comprenda eso. O sea que entre más intelectualidad yo tenga con relación a esta parte espiritual y más moral, porque yo puedo comprender esas partes, estos componentes espirituales, puedo comprenderlo, pero mi moral puede ser baja. Entonces, la parte moral va a ser, o sea, esa parte moral que no es tan elevada en mí, va a ejercer una influencia fuerte en el desprendimiento. Esos serían los dos componentes para que nosotros evaluemos. Todo esto que nosotros aprendemos, todo esto que nos están explicando los espíritus, nos van a ayudar a entrar en conciencia de esto, en conciencia de esta parte de la desencarnación. Y como vemos, aquí la desencarnación y en este punto el desprendimiento a lo que se refiere es el agotamiento de cada uno de esos lazos que nos unen al perispíritu. Imaginémonos que nosotros tengamos unos 1000 lazos, un ejemplo, es un ejemplo. El vínculo que hay del perispíritu al cuerpo es fuerte, porque recordemos que en el libro de la Génesis nos dicen que el vínculo entre nosotros y el cuerpo va molécula a molécula, átomo a átomo. Pero imaginémonos que sean 1000. Esos 1000 se tienen que ir rompiendo. Se van a ir desgastando suavemente, se van a ir desgastando y van a ir uno por uno, uno por uno. La velocidad de desprendimiento depende de mí, del grado de conciencia. Entonces puede ser lento o puede ser rápido. Entre más materialista va a ser lento. Y entre más espiritualizado sea yo, va a ser rápido esa atenuación de esos lazos. Entonces, si nuestro cuerpo ya perdió la vida, eso no implica entonces que nosotros ya nos hayamos desprendido, ¿sí? No indica que todavía nosotros nos hayamos desprendido, porque los lazos se tienen que agotar. Bien, para que suceda esto, entonces, como vimos, el agotamiento de esos lazos que nos unen perispíritu al cuerpo se van dando de forma gradual. Eso se va dando de forma gradual. O sea que cuando nosotros estamos vivos, está ocurriendo el desgaste. O sea, no podemos pensar que cuando ya no vemos un cuerpo, cuando ya vemos el cuerpo sin signos vitales, entonces es que ahí empieza el desprendimiento o empieza la ruptura de los lazos, ¿no? De los lazos que nos vinculan perispíritu y cuerpo. En realidad ocurre desde antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, estamos así postrados, cuando nosotros estamos postrados, ya hay unos lazos que ya se han relajado, por eso es que ya no podemos caminar, no podemos salir corriendo, incluso no podemos satisfacer nuestras pequeñas necesidades, ¿sí? Ni satisfacer esos requerimientos de higiene. Las personas que están a nuestro lado son las que tienen que actuar sobre nosotros porque nosotros ya no nos podemos levantar de allí. Es esencial que nos demos cuenta de eso, de que nosotros necesitamos, cuando estamos en así postrados, necesitamos de los otros. Y ahí es donde entra a jugar un factor importante, la participación de nosotros, los que todavía tenemos la batería llena o supuestamente llena,
y que visitamos a estas personas que están convalecientes. Por lo general nosotros siempre que hay alguna persona conocida, ya sea un familiar, un amigo o algún compañero, y se encuentra en esta situación, por protocolo nosotros procuramos ir a visitarlo, pero creemos que la visita es la que vale y resulta que no. La visita no es lo que vale, lo que vale es lo que le llevemos nosotros con nuestra visita. Y por lo general nosotros aparecemos allí, nos vemos a esta persona allí postrada y nos da nostalgia, nos da tristeza. Incluso no simplemente nos da nostalgia ni tristeza, sino que se la expresamos a esta persona. Y le decimos, no, usted sí está demacrado. ¿Cómo estaba antes de repuesto, y ahorita cómo está de delgado, cómo está? Y empezamos a hablar, ¿no? De esta manera. No, hace unos dos meses estábamos nosotros compartiendo y ahora mire cómo está. Todo eso lo decimos con el fin de ir a llevar algunas palabras, ¿no? Pero estas palabras para esta persona que está convaleciente son palabras que se convierten en desastres, porque la persona misma sabe que ella está mal. Entonces no necesita que nosotros llevemos más mal a una persona que sabe que está mal. Nuestra visita es importante, nuestra visita es importante, pero si llevamos cosas positivas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Llevarle a esta persona calma, llevarle esperanza. ¿Cuál esperanza de que vuelva y se levante? No, pero sí espera, llevarle un mensaje de amistad, de que uno le interesa. No hay que recordarle de que está enfermo porque él sabe que está enfermo. Hablarle cosas bonitas a estas personas que están allí convalecientes, que nosotros sabemos que, bueno, el único que sabe es Dios, ¿no? En qué momento se va a ir. Pero si nosotros tenemos, digamos, eh, dentro de nuestra mente que existe una probabilidad de desencarnación de estas personas, llevarle palabras bonitas, llevarle cosas espirituales, que nuestros diálogos con esas personas sean de que le eleven, le cambien la forma de ver el momento. Podemos hablarle de otra cosa que no sea del evento que se está viendo, ¿no? O digamos, si vamos a llevar noticias malas, pues tampoco. Que imaginémonos en esta época, ¿no? Que no, que cómo nos encontramos con la situación del país, que cómo nos encontramos con el empleo, que con la política. Todas esas energías que llevamos nosotros a través de estos diálogos son energías tóxicas para estas personas que están debilitadas. En su lugar debemos de de llevar son diálogos constructivos, hablarle de las personas que él ya no está viendo, las cosas bonitas que están pasando. Toda esa energía que se transmite a este hermano que está allí débil. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Que ya cambiemos nuestra forma de pensar cuando vamos a visitar a esas personas que van llegando allí. Ahora, eso antes, ¿no? De desencarnar, porque nosotros sabemos que va a desencarnar. Incluso si nosotros siendo espíritas, y ya tenemos este conocimiento, podemos ayudarle a entender a estas personas que ellas no están solas, que Dios está ahí con ellas, que la vida no se acaba, que simplemente el cuerpo va a quedar allí, pero que ellos van a pasar a un mundo espiritual. Esas cosas que la gente no sabe, pero que nosotros ya las sabemos, es necesario irlas a compartir en estas visitas. Es necesario. En estas jornadas de desencarnación, pues cuando las personas están convalecientes, antes de desencarnar, recordemos, cuando están convalecientes es porque ya el, el desprendimiento ya está actuando, por eso estas personas están postradas en las camas. En estos momentos, el mundo espiritual sabe que nosotros vamos a desencarnar y por eso están pendientes de nosotros. Ellos están allí acompañándonos. Hay muchos espíritus
Incluso aquellos que estuvieron en el proceso de nuestra reencarnación están allí pendientes de nuestra desencarnación. Van a estar espíritus que están bien en el mundo espiritual, familiares nuestros, que ya se fueron primero que nosotros, van a estar allí, van a estar allí pendientes. Y no solamente van a estar pendientes, digamos, 10 días antes de desencarnar, ¿no? Incluso ellos ya saben más o menos para qué fecha se va acercando, debido a nuestro comportamiento, debido a los desgastes que nosotros le hemos provocado al cuerpo. Ellos ya saben más o menos para qué fecha, se van dando cuenta del deterioro orgánico y están ahí pendientes de nosotros. Cuando ya llega este momento crucial donde nosotros estamos allí postrados, aparece un fenómeno que corrobora esto que los espíritus nos explican. Y es que estas personas, cuando están así, están hablando con los encarnados, fácilmente dicen, mire, aquí por la puerta entró mi abuela. Y resulta que la abuela ya había desencarnado hace muchos años, muchos, muchos años. La gente que está allí dice, esta persona está delirando, ya está delirando, o sea que ya va a morir. Pues resulta que no está delirando, lo que pasa es que por el agotamiento de los lazos, eh, ella ya tiene, ya tiene, ya fácilmente ve con sus ojos físicos todo lo que corresponde al mundo, este mundo físico, y con sus ojos espirituales ya está viendo el mundo espiritual. O sea, está viendo los dos mundos en uno solo. Lo que pasa es que con el debilitamiento él ya no es consciente de que lo que él está observando es el mundo espiritual. Por eso es que él empieza a ver una cantidad de familiares llegando, o incluso no familiares, ¿no? Hay personas que están en las clínicas, están pasando esta jornada de convalecencia en hospitales o en clínicas y ven a los médicos espirituales que llegan allí a tratarlos. Y cuando alguien los va a visitar, dice, mira que esta mañana vino un médico así, 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 y resulta que no tenía ninguna visita. Era un médico espiritual. Los ven, los observan. O sea que nosotros no estamos solos, no vamos a estar solos. Así los encarnados, nosotros descuidemos a las personas que están viviendo este proceso que no debería ocurrir, sino nosotros estar pendientes. Los espíritus que tienen más conciencia, ellos sí están pendientes de esto. Ellos sí están muy pendientes de esto para poder ayudar, para poder colaborar. Incluso en este proceso de desprendimiento, ellos colaboran con el mismo proceso del desprendimiento, colaboran con el mismo proceso. O sea, el agotamiento de los lazos, ellos también trabajan para que eso se pueda dar de acuerdo a las capacidades de intervención que se permitan. Entonces, cuando vemos una persona convaleciente, en realidad no está delirando, sino que está observando fácilmente los espíritus que están allí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto existe. Incluso nosotros podemos ayudarle a las personas cuando ya nosotros tenemos conocimiento, poder ir a decirle a ellos que no le vaya a dar miedo, que no va a estar solo, que va a estar allí pendientes nuestros familiares que ya están en el mundo espiritual, mamá, papá, hermanos, abuelos, van a estar allí pendientes, de acuerdo a la posición en la que se encuentra en el mundo espiritual, ¿no? Si ellos están bien, van a estar ahí pendientes de nosotros. ¿Para qué? Para que ellos también entren en la sintonía de ellos, de estos espíritus, porque muchas veces ellos ven a los espíritus y les da miedo, porque como nunca habían entendido en vida de esta realidad, entonces les da miedo. Cuando nosotros hablamos con ellos entonces van a observar estos espíritus que llegan y ya van a entrar en confianza y van a permitir que ellos actúen como tiene que ser para poder ayudar en estos fenómenos de la desencarnación. Cuando nosotros entonces ya desencarnamos, nuestro cuerpo entonces ya va perdiendo las señales de vida y nosotros nos liberamos
nuestro perispíritu se va liberando. Los lazos se van rompiendo y eso tiene un proceso. No se van a romper todos de una sola vez, sino que son de forma gradual, como decíamos, pero se va dando este desprendimiento por zonas, por zonas. Una de las primeras zonas donde se va desvinculando el perispíritu, su acción del perispíritu sobre el cuerpo, es todo lo que tiene que ver con la parte gástrica y todo lo que tiene que ver con la parte de las excreciones nuestras. Esos lazos de allí se rompen, son de los primeros que se rompen y los que están allí vinculados con las extremidades. Por eso es que las personas ya no controlan esfínteres, los procesos digestivos son bien complicados. Son lúcidas, pueden estar lúcidas, pero todo el aparato digestivo está bien comprometido y todo el aparato, toda esa parte excretora. Sin embargo, los espíritus nos dicen que en el desprendimiento, todo el desprendimiento, hay un lazo que dentro de todos los lazos que se van rompiendo, pues, queda uno, ¿no? Y es este que vemos aquí en esta imagen, que le llaman el cordón de plata. Y es un lazo eh, espiritual que une el cerebro físico con el cerebro del perispíritu. Este lazo es un lazo, es el último lazo que se rompe, es el último lazo que se rompe y hace conexión con el cuerpo. Entonces aquí pueden venir los médicos y mirar y tomar todos los signos vitales y ya no hay signos vitales. Pero resulta que eso no indica que todavía se han roto todos los lazos. De lo que de forma ideal lo que se esperaría es que para este momento el único lazo que quedaría sería el, este lazo. Entonces, como nos dicen los espíritus, los espíritus que son ya de mucha conciencia espiritual, todos esos lazos los rompen cuando ya van a ver el cuerpo, los encarnados, en realidad están viendo solamente el cuerpo, ahí ya no hay un espíritu. Pero cuando nosotros todavía no estamos mm, con una conciencia amplia y vamos al lado opuesto, somos muy materialistas, estos lazos, este lazo está ahí, pero hay otros lazos que están unidos al cuerpo, del perispíritu al cuerpo. Hay otros lazos que nosotros no hemos dejado que se rompan de forma natural. Por eso nos dice, el alma cuando deja se le pregunta a los espíritus, el alma cuando deja el cuerpo, ¿tiene de inmediato conciencia de sí misma? O sea, que cuando ya no hay signos vitales, ya los médicos o el sistema forense ha tomado ya, ha hecho todo el análisis y dan el dictamen de que verdaderamente ya hubo un deceso. En ese momento, nosotros como espíritus ya tenemos conciencia cuando pasamos al mundo espiritual. Cuando ya nos vemos allá en el mundo espiritual, ya sabemos que estamos muertos, ya sabemos dónde nos encontramos. Y nos dicen los espíritus, conciencia inmediata, no, no es la expresión adecuada. El alma permanece por algún tiempo en estado de turbación. O sea, lo que nos están diciendo aquí es que el desprendimiento provoca otro fenómeno. Y es que cuando nosotros nos vamos desprendiendo, eh, en, ocurre un estado de alteración en la conciencia. O sea, nuestra conciencia se ve alterada, pero de una forma negativa, ¿no? O sea, pasamos al mundo espiritual y no nos damos cuenta de que hemos desencarnado. Ahora, si nosotros somos materialistas, pues peor, porque si no éramos conscientes aquí que éramos espíritus, pues mucho menos en el mundo espiritual. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que tan pronto desencarnamos allá en el mundo de los espíritus, no vamos a decir, ah, sí, mire, yo ya desencarné, allá está mi cuerpo, yo estoy aquí, yo soy un espíritu. Sí, eso no va a suceder, porque nuestra conciencia está atrofiada, está atrofiada. Eh, esa turbación, esa turbación no va a ser eterna, pero también tiene un tiempo, tiene un tiempo. Entre más conscientes seamos nosotros
tengamos una conciencia espiritual, la turbación va a durar menos. Entre más conciencia espiritual tengamos, menos tiempo va a durar el tiempo de turbación. O sea que si somos muy elevados, eso puede durar unas horas, minutos, o como le pasa a estos grandes espíritus que son espíritus muy elevados, ya eran conscientes incluso antes de que el cuerpo perdiera las señales vitales. Pero si no, entonces nosotros este tiempo de turbación, o sea que no entramos en conciencia en dónde nos encontramos, qué es lo que ha pasado con nosotros, o sea, estamos totalmente con una conciencia muy pobre. Eso puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, puede durar años, puede durar años, ese estado de turbación. Esto es importante saberlo porque nosotros vamos a pasar por ese estado de turbación, pero también es importante saberlo porque como encarnados que estamos presenciando una desencarnación también, esto es importante conocerlo para mejorar nuestras actitudes. En este periodo de turbación, nosotros somos muy vulnerables, nosotros, o el que está desencarnando, es muy vulnerable. Cuando ocurre la desencarnación, pues de forma común, digámoslo, de forma común. Las personas cercanas que compartieron la vida con esta persona que acaba de desencarnar, pues se conmueven, lloran, se entristecen, entran en nostalgia, entran en desesperación. E incluso empiezan a extrañarlo, a desearlo, a que no se vaya, a que vuelva. Toda esa tristeza que tiene un objetivo, un protagonista. Todos esos pensamientos tienen un objetivo y un protagonista que es el desencarnado. Mm, como vimos, en, como nosotros sabemos, nuestro pensamiento siempre se va a dirigir hacia el objetivo de nuestras ideas. Cuando nosotros estamos pensando en una persona, nuestro pensamiento viaja hacia esa persona. Y en este caso, nuestro pensamiento con tristezas, con desesperos, con rabias, con disgustos, con decepciones, todos esos pensamientos van hacia el desencarnado. ¿Y son pensamientos bonitos? No. Son pensamientos tristes, ¿no? Y estos pensamientos tristes, pues, son energía triste. Y esa energía triste va a llegar allá y se va a depositar en el desencarnado. Por lo tanto, lo que va es desestabilizar a este desencarnado. Y como él no es consciente porque está en un estado de turbación, pues la desestabilización va a ser mayor, porque no va a poder amortiguar eso. Esto es importante saberlo para que nuestra actitud ante los desencarnados nuestros, los que estén cerca de nosotros, sea diferente. Nosotros entendiendo que la muerte simplemente es la extinción del cuerpo, nosotros tenemos que ser conscientes de que ese ser querido no desapareció, de que ese ser querido no se fue porque Dios ya lo llamó, porque ya cumplió su tiempo aquí. Nosotros tenemos que empezar a pensar a esta persona que acabó de irse de forma bonita, todas las cosas bonitas que hizo. Porque nosotros decimos, no, pero es que esa persona fue mala en eso, en eso. Sí, es que todos somos malos, porque es que estamos en un planeta donde todos somos imperfectos. Y por ser imperfectos estamos haciendo más cosas malas que buenas. Por lo tanto, valen más las cosas buenas. Si nosotros verdaderamente amamos a esa persona que acaba de desencarnar, lo ideal es que le ayudemos. Y la forma de ayudarle es pensando lo bonito, para que las energías que lleguen a él sean energías que le ayuden en ese proceso de recuperación en su estado de turbación. De igual forma, entonces, en el momento en donde nos encontremos,
siempre pensarlo, ¿no? Siempre pensar lo bonito. Vamos nosotros entonces cuando están en la sala de velación, lo ideal es llegar allí y orar por ellos, ¿no? Incluso podemos decir, bueno, pero es que la persona que desencarnó son personas que no sabían de esto. Ah, bueno, no sabían de eso. Entonces nosotros vamos allá y en vez de ir a decirle a la persona que me duele en el alma la pérdida de este ser, no, vamos y allá y lo que hacemos es cambiar nuestra visión de este suceso y es decirle, Dios lo llamó, Dios le está ayudando. Recuerde lo bonito que Él necesita, que usted lo piense bonito. Vamos a ir a ayudarle a esos familiares a que cambien su forma de pensar, porque nosotros ya por costumbres de milenios vemos la muerte como algo rotundamente triste y nos acostumbramos a eso. Incluso si vemos una persona que no llora en un sepelio de estos, nosotros decimos, ese no lo quería, porque no lo lloró. Ese tal vez le odiaba. Resulta que no, porque es que estamos acostumbrados, tan acostumbrados que hasta pagábamos para que otros lloraran. Entonces tenemos que darle un vuelco a todo este comportamiento, a estas costumbres que nosotros hemos tenido y de ver la muerte de una forma equivocada. Incluso en el sepelio, allí en el sepelio, eh, también llevar entonces, como decíamos, oraciones. Nosotros estamos acostumbrados a que como nosotros queríamos, decimos, como nosotros queríamos a esta persona que desencarnó, la queríamos tanto. Entonces, dejamos su cuarto intacto, su habitación intacta, con todas las cosas que le gustaban, con todas las cosas que lo adornaban, tal cual como él lo quería. Y vemos personas que guardan ese luto de estas personas que se han ido por años, por años. ¿Qué sucede con esto? Pues que de igual forma nuestra mente tiene una fijación. Y la fijación es el desencarnado. O sea, nosotros no hemos superado esto. Imaginémonos nosotros todavía llorando a los romanos del circo romano. 2000 años todavía recordándolos. Imaginémonos. Gracias a Dios reencarnamos y nos olvidamos de eso porque eso nos estanca. Entonces nosotros no podemos hacer esto. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo lo extraño, tengo mucha nostalgia, yo no puedo mover nada. Está viviendo en el pasado. O sea, los encarnados no han aceptado el suceso que ha ocurrido con estos espíritus. Dios ya los llamó y nosotros queremos vivir en el pasado. Manteniendo todas estas cosas allí, es vivir en el pasado. Vivir en el pasado. Y eso tiene un efecto funesto. El efecto funesto es que toda esa tristeza que nosotros tenemos y esa nostalgia por tener estos sitios allí intactos, todo eso se transmite porque son pensamientos nuestros que tienen objetivo a ese desencarnado. Así él se encuentre bien en el mundo espiritual, él va a sentir eso como si fueran dardos. Así como el recién desencarnado, toda esa tristeza de toda esa familia y esos vecinos, esos compañeros de trabajo que lo lloran, se conviertan en dardos que alteran la estabilidad del desencarnado. De igual forma, pasados los años, 10, 20 años, ese desencarnado todavía va a seguir atormentado porque su mamá lo recuerda. Entonces él, 20 años después, él en el mundo espiritual, va a estar triste porque su mamá todavía después de 20 años no ha superado la muerte. Y él se va a desesperar. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nosotros que decimos que amamos al que desencarnó, pues demostrémosle que verdaderamente lo amamos. Entonces, recién desencarna, pensemos lo bonito y esa es la forma de manifestarle que nosotros lo amamos. Si pasó el tiempo, sigamos recordando lo bonito para que todo lo que nosotros pensemos también se convierta en energía a su favor. A su favor, porque de lo contrario lo que estamos demostrando es que no lo queremos. Pero como nosotros no sabíamos que eso ocurría con nuestros desencarnados porque creíamos que eso ya era otro mundo inalcanzable,
Hoy los espíritus nos muestran esto para que nos demos cuenta de que nosotros también atormentamos a los desencarnados. Nos atormentamos nosotros porque vivimos en el pasado, no podemos continuar nuestra vida con una nueva visión, sino que hemos aferrado a ese ayer que ya no existe. Como vimos en la parte de la desencarnación, cuando nosotros somos, cuando nuestras costumbres influyen en lo que nosotros vamos a vivir dentro de nuestras desencarnaciones. Si nosotros somos adictos, eso implica que nosotros buscamos mucho placer en sustancias externas que provocan el placer en nuestros cuerpos. O sea, dependemos de sustancias para poder generar un tipo de bienestar. Eso implica que nosotros somos materialistas. Y por ser materialistas, entonces eso va a repercutir en nuestras desencarnaciones. Las personas que son adictas entonces están muy vinculadas a sus cuerpos y por lo tanto cuando desencarnen van a estar muy vinculadas a su cuerpo. Los lazos no se van a desgastar como deberían de ser y por lo tanto todo lo que sufra su cuerpo ellos lo van a sentir. Ellos lo van a sentir porque estuvieron muy vinculados a su cuerpo. Su vida giró en torno a su cuerpo. Los suicidios. Una persona que se suicida, son personas que han adelantado su muerte. Y al adelantar su muerte, lo que han provocado es que el desgaste de esos lazos que unen al perispíritu y el cuerpo no se dé de forma gradual. Ese desgaste no se da de forma gradual. Porque incluso se da en los tiempos no previstos para la desencarnación. Por lo tanto, como no se rompieron esos lazos de forma gradual, acontece lo que los mismos espíritus cuentan, que ellos sienten todo el proceso, todos los eventos que van ocurriendo con el cuerpo. Todo. ¿Por qué? Porque los lazos están ahí intactos. Recordemos que esos lazos no son físicos, esos lazos son espirituales. Todo lo que viven. Entonces, por eso ellos presencian toda la descomposición del cuerpo. Toda la descomposición del cuerpo. Y más, ¿no? Más allá. Muchas cosas más. Esto entonces, como no permitió, un suicidio no permitió el desgaste natural de los lazos, provoca entonces un efecto funesto en los que han desencarnado. Muchas personas han desencarnado, incluso hoy vemos cuando van a cirugías, ¿no? Hacen cirugías plásticas y hay, digamos, relatos de muchos espíritus en donde nos muestran que hay personas que cuando desencarnan en estos eventos, mm, como no se permitieron un desprendimiento natural, son personas jóvenes tal vez, imaginemos una persona joven, eh, cuya su visión es que valía más el cuerpo, más la apariencia que que su propio espíritu, muestra su grado de materialismo. Los espíritus nos dicen que muchas veces de esas personas cuando desencarnan se encuentran todavía allí en los cementerios, vinculadas a sus cuerpos allí. Están vinculadas a sus cuerpos. Y los espíritus no los pueden desvincular allí porque la fijación es tan fuerte que pueden provocar un trauma. Y esto es necesario, bueno, ¿qué experimentan ellos allí? Por tener sus vínculos, todavía estos lazos del perispíritu unidos al cuerpo, pues van a experimentar todo lo que acontece en ese proceso de descomposición. Es necesario, ¿para qué? Porque este choque va a ayudar al espíritu a que despierte a su realidad. ¿Cuánto tiempo demorará en esto? Eso depende del espíritu. Hasta cuando él entre en conciencia. Y ahí sí podrán acceder los espíritus a ayudarle. Ayudarle, mostrarle que es el mundo espiritual, pero como no tiene conciencia todavía, necesita de este tipo de experiencias. Los apegos. Nosotros a veces nos apegamos a muchas cosas, a muchas cosas. Un joven una vez compró una motocicleta nueva, totalmente nueva, y desencarnó.
No alcanzó a montarse simplemente montó en la bicicleta, en la motocicleta para llevársela para la casa y desencarnó en un accidente, no en su motocicleta. La motocicleta quedó en su casa, nuevecita. Los familiares decidieron vender la motocicleta porque pues, a ellos no les interesaba esa motocicleta. Además eran solo mujeres y era una motocicleta como esta, así, como estamos mostrando en la imagen. Y la estaban vendiendo. Entonces hubo una persona que dijo, la estaban vendiendo muy barata. Y una persona dijo, mira que me compré una moto, una motocicleta muy barata, muy barata. Yo no sé por qué la vendieron tan barata, está nuevecita. Yo creo que por ser mujeres querían deshacerse de esa motocicleta. Pero resulta que las hermanas, que fueron las que vendieron la motocicleta, no querían la motocicleta porque no querían tener ningún recuerdo del hermano, porque eso les hacía mal. El que compró la motocicleta feliz. Resulta que él cada vez que montaba en la motocicleta, cuando él se montaba en la motocicleta, sentía un peso como si se bajara la moto. Y sentía que alguien se sentaba atrás de él. Y él le causó curiosidad esto. Y así fue. Él llegó una vez a la casa espírita y en la casa espírita él comentó esto. Uno de los medios ya había observado y había observado que era un espíritu que se le sentaba en la moto. Y el espíritu era el dueño de la moto. Como el joven había comprado la moto y no la había disfrutado, él estaba pegado a esa moto, apegado a esa motocicleta. Y por eso estaba ahí detrás. Así pasa cuando nosotros nos apegamos a las cosas, a los objetos. Hay espíritus que se apegan a las casas donde viven y duran ahí en ese estado de turbación. Así ya el cuerpo se haya descompuesto totalmente, su conciencia no se ha liberado. Entonces, este tipo de apegos lo que hacen es que los espíritus se esclavicen, se esclavicen todavía aquí a la superficie de la tierra, teniendo experiencias y reclamando cosas que ya no les pertenecen porque con su estado vibracional pues ya no pueden tener acceso. Joana de Ángeles nos dice, fijémonos en la mente, las directrices de la vida espiritual, meditando sobre nuestras responsabilidades de hombres inteligentes en tránsito por el cuerpo físico, estableciendo bases edificantes para que la desencarnación no nos sorprenda en la condición de negligentes o tontos, engañados o perturbados. ¿A qué nos está invitando aquí Joana de Ángeles? A que nos demos cuenta de que nosotros estamos en un cuerpo físico, somos espíritus en un cuerpo físico y estamos realizando un pequeño viaje por por ese estado físico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nos dice, en este viaje establezcamos bases edificantes para la desencarnación. O sea, nosotros, lo que nos están invitando los espíritus es que en vida, empecemos a trabajar para la desencarnación. Porque eso es lo único que no hacemos. Lo que nunca nos acordamos de hacer. Nos preocupamos por la desencarnación es cuando ya la desencarnación está ahí, al lado esperándonos. Cuando ya el tiempo se ha acabado. Cuando estamos llenos de vida, pensemos en esa desencarnación. Porque puede ocurrir en cualquier momento. Como decíamos, es lo único seguro que tenemos en nuestras vidas, desencarnar. Y es en lo que menos nos preocupamos. Y cuando va llegando el momento de desencarnar, entonces dice aquí Johanna de Angelic, no espere que ese evento lo sorprenda, porque nosotros estamos siendo negligentes en vida y nos estamos engañando en vida. ¿Mm? Nosotros nos estamos engañando en vida. Y vamos a perder el tiempo. Vamos a perder tiempo valioso para la preparación. ¿Y por qué tenemos que prepararnos para la muerte? Porque si nosotros empezamos a entender qué es lo que vamos a ver en el mundo espiritual, e incluso cómo es este proceso de la desencarnación, que André Luis lo explica de una forma muy hermosa en el libro Obreros de la Vida Eterna, podemos nosotros ya ser conscientes de qué es la vida y todo lo que vale la vida. Manuel Filomeno de Miranda nos dice que nosotros pensemos
en ese viaje y tratemos de llevar las maletas llenas, porque siempre cuando llegamos a este momento de la desencarnación, nuestras maletas están vacías. Nuestras maletas están vacías. Estamos tan distraídos en el mundo que no nos acordemos para qué fue que ha sido creada la vida. Y la vida fue creada para alimentar el espíritu, para alimentar el espíritu. Por eso nosotros no nos imaginamos que nos vamos a ir. Aunque vemos todos los días que la gente se va, espíritus vuelven al mundo espiritual, pero nunca nos preocupemos por ese aspecto. Existe un proceso de desencarnación. Los espíritus lo explican. Existe un proceso. Y no solamente existe ese proceso, los espíritus nos ayudan, nos auxilian para que ese proceso se dé. Pero si nosotros no somos conscientes de eso, no vamos a poder aprovechar las bondades y pasar al mundo espiritual sin traumas, sin traumas. Es necesario entonces que conozcamos muchas cosas acerca de la desencarnación, como algunas que tocamos hoy. No podemos tocar todo porque esto es muy amplio, pero lo importante es darnos cuenta que empecemos a trabajar desde hoy, cultivando nuestra conciencia sobre este evento, que es un evento maravilloso, necesario e inevitable para que cuando pasemos al mundo espiritual, el mundo espiritual no nos sorprenda y no nos sorprende este momento. Muchas gracias.